Bueno, como dijimos anteriormente, los costos fijos son aquellos costos en los que uno incurre independientemente del volumen de venta o de producción que uno tenga. Generalmente estos costos fijos, cuando uno los grafica, se grafican en forma horizontal, porque son independientes de la cantidad de producción que haya. Entonces, si tenemos el eje de las X y el eje de las Y, el eje de las Y suponemos que es el costo en pesos. Nosotros tenemos 10.000 pesos de costo fijo todos los meses. Bueno, eso se mantiene a lo largo de todo el mes, independientemente del volumen que nosotros estemos comercializando. Ahí es donde entra lo que habíamos hablado anteriormente, de que los costos fijos tienen que controlarlos bien, tienen que ver en qué gastan, porque es muy fácil que se nos vayan de las manos, y después ese costo nosotros tenemos que trasladarlo a las unidades que nosotros queremos comercializar, y nos pueden hacer o una disminución de ganancia o directamente quedar fuera del mercado. Los costos variables, como dijimos anteriormente, son los costos que varían con la producción. Al variar el volumen de producción, el volumen de venta, varía el nivel de esos costos, porque vamos a necesitar más materias primas, más compra de otras mercaderías o mano de obra. Entonces ahí van a hacer que esos costos aumenten. Y estos costos en un gráfico se grafican con una línea ascendente, partiendo de nuevo del gráfico de X y de las Y, partiendo del punto 0 donde se intersectan los dos ejes. Ellos van aumentando, el costo variable va aumentando en función de la cantidad de unidades que nosotros estamos produciendo. Como dice más abajo ahí la fórmula, el costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad de unidades que nosotros estamos produciendo. Q vendría a ser la cantidad de unidades. Y el costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. Eso acuérdenselo bien, porque es importante. Para más adelante tenemos que calcular el precio de equilibrio que habíamos dicho, y sale de esta fórmula también. Necesitamos determinar el costo total, que es la suma de los costos fijos más los costos variables. Y bueno, los ingresos es más fácil. El ingreso total es el precio de venta por la cantidad de precio de venta unitario por la cantidad de unidades que uno va a producir. Acá en los gráficos lo tenemos mejor explicado. En el gráfico de la izquierda nosotros tenemos los costos en el eje de las Y y la cantidad vendida en el eje de las X. Como habíamos dicho, los costos fijos se mantienen constantes a lo largo de todo el ciclo, y los costos variables arrancan de cero. Si no vendemos nada, no hay costo variable, y en la medida en que nosotros vayamos vendiendo, van aumentando los costos variables. Entonces después la suma de los costos fijos y los costos variables nos da el costo total. Y fíjense que acá el costo total está en verde, y el costo total arranca ya desde el punto donde se intersecta con el eje de las Y de los costos, el costo fijo. Arranca de ahí arriba, porque es la suma del costo fijo y el costo variable. Después nosotros tenemos que determinar los costos unitarios, porque nosotros hasta ahora habíamos estado hablando solamente de todo lo que era el costo en general de la empresa o de la actividad que nosotros queríamos hacer. Pero los costos unitarios es realmente lo que a nosotros nos cuesta cada una de las unidades que nosotros estamos produciendo. Por eso tenemos un costo fijo medio, que resulta de dividir los costos fijos totales dividido la cantidad de producto que nosotros estamos haciendo, la cantidad de unidades. Los costos fijos variables medios, lo mismo, resulta dividir el total de costos variables dividido la cantidad de unidades que hemos producido, y el costo medio total es la suma de los costos fijos y variables medios. Esto es para calcular
el costo de cada una de las unidades. Y después también se agrega, no es que se agrega, sino que nosotros tenemos un costo marginal que nosotros lo usamos para saber, yo digo, bueno, a mí me cuesta producir tanta plata una unidad, un determinado plantín, por ejemplo. Si yo invierto más plata en los insumos para producir el plantín, ¿cuánto se incrementa ese producto? Es el costo necesario para incrementar el producto en una unidad. Por ahí un concepto no le quede muy claro, pero tampoco no se hagan tanto problema, porque dentro de todo lo que es costo es más importante la otra parte, que eso, simplemente lo agregamos para que sepan que también existe el costo marginal, que es el costo necesario para incrementar el producto en una unidad. Y después, otra cosa que hay que tener en cuenta, que los costos no es que sea una clasificación rígida, sino que muchas veces depende de la actividad que uno estemos haciendo y de cómo nosotros queremos clasificar los costos. Hay para alguien un costo puede ser fijo, para otro ese costo puede ser variable, o en un determinado un costo que era variable, resulta ser que de tanto requerir de ese insumo, lo dejamos de hacer variable para pasarlo a hacer un costo fijo. Entonces acá tenemos una clasificación donde dice que tenemos, se pueden clasificar de acuerdo a las cantidades producidas, a la decisión del empresario, al tiempo y a la finalidad. Según las cantidades producidas, bueno, puede ser costos fijos y costos variables, como habíamos estado hablando hasta ahora. Según la decisión del empresario, puede ser un costo directo y costos indirectos. Y después, bueno, el empresario definirá, de acuerdo a su criterio y a sus necesidades, qué costos van a ser costos directos y qué costos van a ser costos indirectos. A ver, un ejemplo rápido. Si ustedes tienen que hacer, volvemos al tema de los plantines, y tienen que comprar la tierra para hacer los plantines, la tierra es un costo directo del plantín, porque tienen que tener un sustrato donde estar sostenido y donde nutrirse. Ahora, la luz, para ustedes, en ese caso, puede ser un costo indirecto, está dentro de todos los costos, pero no afecta directamente a la producción del plantín. Afecta porque le hace falta para la computadora, para la luz de la oficina, para hacer funcionar la alarma, para lo que sea, pero no directamente en lo que es la producción esa del plantín. Según la finalidad de los costos, puede ser costos de administración, son aquellos necesarios para la gestión del negocio, todas las cargas sociales, los sueldos, servicios, alquileres, bueno, en fin, toda esa variedad de gastos que se originan, que uno los pone como gastos de administración. Después tenemos los costos de financiación, que son los costos del requerimiento del dinero que tenemos nosotros, si tenemos que sacar un crédito, si a dónde vamos, si nos financiamos con el descubierto del banco, si con las tarjetas de crédito. Bueno, eso hace referencia los costos financieros, y que obviamente tienen muchos gastitos, porque no solamente el interés que te cobran, sino tener las comisiones, tener ingresos brutos, hay gastos nacionales, hay gastos provinciales y hay gastos municipales también, así que eso es importante tener en cuenta. Y según el tiempo, ustedes habían estado viendo la parte de presupuesto, donde decían, hablaban del presupuesto base y del presupuesto financiero y el presupuesto operativo. Bueno, el presupuesto, en este caso, según el tiempo, son los gastos reales, son en los que realmente se incurrió
que podríamos decir que están dentro del presupuesto operativo, por ejemplo, y tenemos después los costos estimativos, que son los que nosotros calculamos que vamos a tener en un futuro, que puede ser, por ejemplo, los que están incluidos en el presupuesto base, porque uno hace un presupuesto base, mira hacia el futuro, digamos, lo hace con una perspectiva de qué es lo que va a venir o de qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, al hacer referencia según el tiempo, es eso. Los costos reales son en los que ya incurrimos, y los costos estimativos son los que están por venir. Ahora pasamos a un tema que es importante que lo tengan en cuenta, y por eso desarrollamos toda la parte de costos anteriormente, que es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Como dice ahí la definición, es aquel punto de la actividad en donde los ingresos son iguales a los costos. Es decir, es el punto de la actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque se va a hacer a partir de los costos. Cuanto más altos sean los costos, más alto será el punto de equilibrio, y cuanto más chicos sean los costos, más chico va a ser, más bajo va a ser el punto de equilibrio. Como decimos anteriormente, entonces el punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos son iguales a los costos. Ahí tenemos una balanza donde necesitamos equilibrar nuestros ingresos con nuestros costos. Vamos a seguir con el tema. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el punto de equilibrio? Que el punto de equilibrio nos permite saber a partir de qué momento vamos a empezar a ganar plata, y si en ese punto, cuántas unidades nosotros tenemos que producir para poder ganar plata. Entonces, si las cantidades que nosotros tenemos que producir son muy grandes, nos hace repensar la viabilidad del proyecto, porque quiere decir que algo no está, o los costos son muy altos y tenemos que rever los costos, o la ganancia es muy baja, o sinceramente no nos conviene y punto, descartamos ese proyecto e iniciamos otro. Y también nos puede servir, como habíamos dicho antes, que la clasificación de los costos, por ejemplo en directo o indirecto, dependía de cada uno. Si nosotros tenemos un costo que lo consideramos variable, y ese costo recurrentemente se está presentando, por ejemplo, pueden ser las horas extra. Nosotros consideramos, bueno, cada tanto voy a pagar tanta plata de horas extra, yo lo considero como un costo variable. Pero si ya recurrentemente tengo que estar pagando todos los días horas extra, bueno, eso ya deja de ser un costo variable para transformarse en un costo fijo. Entonces eso también es importante traer el punto de equilibrio, como lo puedo ir definiendo. ¿Cómo hacemos para hallar ese punto de equilibrio? Entonces primero definimos los costos. Nosotros tenemos que determinar los costos fijos, los costos variables, y de ahí sacamos el costo total. Y generalmente, para los casos en los que nos movemos nosotros, todo lo que sean gastos financieros u otros impuestos no los vamos a tener en cuenta, porque no nos va a afectar tanto a lo mejor en lo que es nuestro negocio. Grandes empresas por ahí sí le va a incidir, pero para los volúmenes y el movimiento que podemos llegar a tener, nosotros no nos va a estar afectando tanto esas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que definir los costos que estamos teniendo. Después, los costos los clasificamos en costos fijos, costos variables. Una vez que determinamos los costos fijos y variables, sacamos el costo total, y una vez que tenemos ya los costos fijos, el costo
variable que nos lleva a calcular el costo total, nosotros podemos calcular los costos unitarios, ya sean los costos totales unitarios o el costo variable unitario, que es el que se calcula, como habíamos dicho anteriormente, sale de dividir el costo variable por la cantidad de unidades producidas. Entonces aplicamos la fórmula, que la fórmula es: el punto de equilibrio es igual a los costos fijos dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Vamos de nuevo. El punto de equilibrio es igual a todos los costos fijos que nosotros estamos teniendo dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que acá nosotros vamos a tener la ganancia. Precio de venta menos precio de costo es la ganancia unitaria. Entonces, si nosotros dividimos el costo fijo dividido la ganancia unitaria, nos está dando la cantidad de unidades que necesitamos vender para poder cubrir los costos fijos. Y ahí es donde vamos a encontrar el costo unitario. Y una vez que obtenemos el costo unitario, el punto de equilibrio, una vez que tenemos el punto de equilibrio, vamos a analizar y vamos a ver cuántas unidades son las que tenemos que vender para lograr equilibrar los costos, que las ventas sean iguales a los